Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este sui generis importantísimo Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales. Todo esto, como lo reiteramos, a nivel Iberoamérica, teniendo miembros de altas cortes materialmente de Iberoamérica completos y generando sobre todo un cúmulo de conocimientos y de experiencias únicas que hoy continuamos con un gran amigo, extraordinario amigo, un gran ser humano, un gran académico, un gran magistrado constitucional. Ahora que hay que buscar el tema de la independencia judicial y de la especialización de la magistratura como grandes desafíos que tenemos en el derecho procesal constitucional, me da muchísimo gusto tener al magistrado Elder Domínguez Haro, sí, al doctor, que es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, excelente amigo y que se le ha designado desde la Asamblea General que se hizo con la Academia Mexicana de Derecho como miembro honorario. Querido Elder, qué gusto tenerte. Muchas gracias, mi estimado José. Quiero en primer lugar agradecer siempre esta invitación que nos anima al debate, así que asimismo a tu brillante labor de difundir, debatir y discutir temas de suyo importantes en estas épocas de crisis, de angustias, pero también de oportunidades. Igualmente a la Academia Mexicana de Derecho, y que no me queda más que expresar mis felicitaciones por este Congreso Iberoamericano sobre un tema peliagudo y que creemos que compartir entre los que estamos dentro de las corporaciones de justicia constitucional podamos intercambiar y sacar algunas ideas o conclusiones para bien de la justicia constitucional. Muchas gracias por la invitación, querido José, y también a nuestros participantes en esta actividad. Me Sí, de hecho, siento muy honrado. platicábamos con Elder de que vamos a generar mesas de análisis, incluso de debate, que van a construir cosas muy importantes para nuestra América Latina, sobre todo, donde tenemos fortalezas y debilidades, hay que detectar bien todo este tema. Y bueno, vamos a presentar al magistrado Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, que en México es ministro, en otras partes como Argentina, juez constitucional, quien ha sido director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, director de la Revista Peruana de Derecho Constitucional del Constitucional del Perú, abogado de la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo de Perú, máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contenciosa Administrativa de la Universidad de Jaén en Andalucía, España, estudios de especialidad constitucional y gestión pública en la Escuela Judicial de Barcelona, en el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá, en Georgetown, en Washington, en la Universidad de Buenos Aires, entre otras muchas instituciones, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Privada Antenor Orrego del Perú, muy prestigiosas, tiene unas instituciones muy prestigiosas nuestros hermanos peruanos. Ha sido investigador de la Universidad Nacional de Trujillo, ha sido alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, donde ha participado en proyectos del sistema y modernización de la justicia de la cooperación internacional con la Comunidad Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cooperación Alemana, estadounidense, canadiense, coreana, etcétera. Autor de diversos libros y artículos de la especialidad constitucional y de derecho público y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, que abordará el tema de la independencia judicial y la selección de magistrados constitucionales en el Perú. Mi querido Elder, pues iniciar un poquito cómo surge todo esto el Tribunal Constitucional peruano, cómo se integra, un poco del tema de las funciones. Bien, gracias nuevamente y pasamos a dialogar sobre la elección de magistrado del Tribunal Constitucional en el caso peruano. Antes de ello, expreso también mi reconocimiento a dos grandes juristas que precisamente este Congreso Iberoamericano se realiza en honor a Cecilia Sosa Gómez, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, y a Ricardo Luis Lorenzetti, también en su oportunidad presidente de la Suprema Corte de la Nación Argentina. ¿Sí? Aquí es He que bueno que escuchado lo de dices, ellos. ¿no? Porque Cecilia, primera mujer presidenta de corte en América, y Lorenzetti, uno de los presidentes de corte en América Latina más destacados y distinguidos. Así es, en efecto, en efecto. Yo recuerdo cuando trabajamos en la Corte Suprema de Perú, tuvimos la oportunidad de invitarlo a don Ricardo Luis a algunas conferencias, ¿no?
y también publicó su libro sobre derecho ambiental, por ejemplo. Y la Así es. jurisprudencia ambiental en todos estos periodos ha sido impresionante, un súper trabajo, un ministro de maravilla y por ahí su secretario, Néstor Caferata, a quien también le mandamos un saludo. Así es, muy bien. Bien, entonces sí, vamos a hablar brevemente. He tratado de dividir esta exposición en lo siguiente: la independencia judicial, primer punto. Para hablar sobre independencia judicial y selección de magistrados es importante subrayar el perfil del juez que queremos, ¿correcto? Y finalmente, el estatuto del magistrado dentro de su elección para conformar estas altas cortes. Bien, en la independencia judicial, un tema sumamente interesante, nosotros manejamos la siguiente idea de independencia judicial y tratamos de trasladarla a nuestros fallos o sentencias del Tribunal Constitucional peruano. No solamente consideramos a la independencia judicial o jurisdiccional desde el punto de vista de no aceptar alguna intromisión, ya sea externa o interna, ¿no? Es una suerte de una perspectiva negativa, negar cualquier intromisión al respecto, sino también veamos desde la otra orilla. Esto es la independencia judicial como un derecho fundamental del justiciable. En Claro. efecto, como un derecho constitucional de los sujetos de una relación procesal. Esto es desde la perspectiva de los derechos, ¿sí? Entonces, no es ningún tipo de favor o ningún tipo de acercarnos, porque así debemos hacerlo a los justiciables, sino porque estamos hablando de un derecho que ellos tienen. En consecuencia, los que desarrollamos esta actividad jurisdiccional tenemos ese deber y esa obligación, ¿no? De asegurar dentro del ámbito procesal los criterios de independencia e imparcialidad, porque a cada derecho le sigue un deber y una obligación, y corresponde entonces a los magistrados tratar en la medida de lo posible que en sus fallos manejemos ese principio de independencia judicial propio además de un Estado constitucional de derecho. En efecto, una democracia de estirpe constitucional tiene en la independencia de los jueces y de los fiscales un principio medular para un buen gobierno o para la sustentación de un Estado democrático y constitucional de derecho. Bien, asimismo, esta independencia judicial tiene que ver con el poder de la justicia. El poder de la justicia, cuando hablamos de poder de la justicia, estamos señalando que este poder radica en el juez, y poder de la justicia significa independencia de los jueces. Y la independencia de los jueces significa a su vez el conocimiento de los magistrados, no solamente de conocer el derecho, no solamente de conocer los grandes valores y principios del derecho y de la Constitución, sino también asegurar su plena aplicación, ¿no? Dentro de la praxis o litigio constitucional o cualquier proceso judicial. Entonces, esta independencia judicial va de la mano con esa cuota de conocimientos que debe tener el juez. A mayor conocimiento del juez, mayor independencia. Entonces, creemos que ahí radica el poder de la justicia, en esa capacidad del juez de adquirir, de aplicarlos de conformidad con la Constitución y con los principios y valores de la Constitución. Esto es lealtad de la Constitución, ¿sí? Entonces, así es lo que manejamos estas ideas generales sobre la independencia, sobre ese poder de la justicia, y llegamos al perfil del juez, porque para elegir a un magistrado, ya sea de la Corte Suprema, ya sea de los poderes judiciales en Iberoamérica, por ejemplo, o de las cortes, tribunales o salas constitucionales, tenemos que conocer el perfil del juez. ¿Qué es lo que queremos cuando se elige a un magistrado? ¿Queremos un magistrado profesor? ¿Queremos un magistrado litigante? ¿Queremos un magistrado jurista? ¿Queremos un magistrado que domine su despacho jurisdiccional? En fin, pueden haber diversas facetas
del abogado, pero creemos que hay algunos puntos en común que se requieren para tener buenos jueces, ¿sí? Esto es, jueces independientes, jueces con criterio, con conocimiento. Muy bien. En el caso peruano, en lo que se refiere al perfil del juez, eh, tenemos que hablar de dos dimensiones. En el Perú, todos los jueces en el Perú son jueces constitucionales. Esto es, jueces ya sea del Poder Judicial o jueces del Tribunal Constitucional. En el Perú hay aproximadamente más de 3.500 jueces en el Perú, dentro de la corporación judicial. Es decir, hay más de 3.500 jueces constitucionales. Y hay 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Y decimos esta afirmación porque un juez del Poder Judicial tiene el deber de inaplicar una norma cuando contraviene la Constitución, por ejemplo. El juez del Poder Judicial tiene que aplicar el derecho de acuerdo a los preceptos y criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos no solamente a un juez especializado en comercial, laboral, penal, concursal, administrativo, sino también está inmerso en él su calidad de juez constitucional, porque primero prefiere a la Constitución y luego a las normas infraconstitucionales. Los jueces del Poder Judicial, que son a su vez jueces constitucionales, porque en el Perú tenemos este sistema constitucional llamado difuso y concentrado, una suerte de sistema dual o mixto. Los jueces del Poder Judicial, por ejemplo, son competentes para ver los procesos constitucionales de la libertad. Habeas corpus, amparo, habeas data, proceso de cumplimiento. ¿Sí? Y tienen a su vez una competencia exclusiva. Pueden ver los procesos populares que nunca llegan al Tribunal Constitucional porque no somos competentes. Y además de estos procesos constitucionales, que son 5, además aplican la técnica del control difuso. Por eso son jueces constitucionales. Muy bien. Su elección es a través de un concurso público de este tipo de jueces. Una vez que son designados, ya son nombrados de manera definitiva. Y su permanencia en el tiempo estará sujeto a determinados procesos de evaluación. Todos por concurso. Estamos hablando de jueces profesionales. Sin embargo, dentro de la estructura de los jueces del Poder Judicial, hay los llamados jueces de paz, que no son jueces propiamente profesionales, sino son aquellas personas de una comunidad nativa, por ejemplo, comunidad aborigen, quienes eligen a sus jueces de paz, que puede ser el vecino más representativo de la zona, pero que no son abogados necesariamente. Según nuestra Constitución, el artículo 152, estos jueces de paz, que no formarían parte formalmente de la estructura, son elegidos por elección popular, jueces de paz, ¿correcto? Muy bien. Y los jueces profesionales son los jueces de primera instancia, ese juez penal, ese juez laboral, etcétera, hasta llegar a juez de la Corte Suprema. El artículo 150 y siguientes de nuestra Constitución Política de 1993 regula a los jueces profesionales a través y son designados a través de un concurso público por otro órgano del Estado. Miren, en el Perú no solamente existen los 3 poderes básicos, conocidos o clásicos, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Según nuestro modelo y diseño de la Constitución peruana de 1993, en el Perú existe una pluralidad de poderes públicos. Esto es, poderes del mismo nivel y que la única diferencia son sus atribuciones y funciones. Por ejemplo, además del Poder Judicial de impartir justicia, tenemos el Poder Ejecutivo y el Poder Congresal. Además de ello, tenemos el Poder Constitucional que radica en el Tribunal Constitucional. Se Tenemos, fuera del Poder Judicial.
Así es, fuera del Poder Judicial, todos en una línea horizontal. Tenemos el poder fiscal a cargo del Ministerio Público. Tenemos el poder de nombramiento de jueces a través de lo que llamamos Junta Nacional de Justicia. Tenemos el poder persuasivo del defensor del pueblo peruano. Y así, tenemos una variedad de poderes públicos que están en la Constitución y son poderes del mismo nivel, ¿correcto? Con sus atribuciones y funciones bien diferenciadas. Y además existe control entre ellos. Control entre ellos. Un ejemplo, el Congreso de la República elige a los miembros del Tribunal Constitucional, como también los puede destituir. Y el Tribunal Constitucional controla al Congreso declarando la inconstitucionalidad de una ley. Entonces, este es nuestro sistema de poderes en el Perú. Todos de igual jerarquía, pero con atribuciones diferentes. Y si existiera un conflicto de competencia, ahí está el Tribunal Constitucional para dar la última palabra. Es el órgano de cierre en materia de interpretación. Así es. Muy bien. Entonces, esos son los miembros del Poder Judicial. Bien, a través de un concurso que puede durar un año, un concurso público, ¿sí? Con examen escrito, examen de entrevistas, evaluación psicológica, etc. Veamos ahora a los miembros del Tribunal Constitucional, que ahora, ¿cómo es su elección? Los miembros del Tribunal Constitucional, a diferencia de los jueces constitucionales del Poder Judicial, tienen un tiempo determinado en el mandato, que en el Perú son 5 años. No es indeterminado como sí sucede con los jueces constitucionales del Poder Judicial. Muy bien, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por un mandato de 5 años. No más, 5 años. No más y no pueden ser reelegidos. Interesante. ¿Sí? Si hacemos una comparación con los demás países, en el Perú, y si no me equivoco, Guatemala son los únicos países que duran 5 años. En los demás duran 6, 7, 9 años. En Europa, 10, 12 años. ¿Sí? Muy bien, son los modelos. Y por supuesto que a nosotros nos gustaría que los demás, que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que asuman, tengan un mandato, según nuestra experiencia, no de 5, sino quizás de 8, de 9 o de 10, claro, es poco. Para mantener la jurisprudencia, ¿no? Sí. Constitucional, criterios de predecibilidad. Muy bien, sí. Pero para ello hay que modificar nuestra Constitución. Esperemos que eso sea una reforma republicana, que es lo que necesitamos. Bien. En principio, el Tribunal Constitucional tiene la siguiente línea del tiempo. Primero, nuestro Tribunal Constitucional fue creado en 1979 con la Constitución peruana de 1979. Una constitución extraordinaria, ¿eh? Así es, una constitución revolucionaria, ¿no? Y que tuvo un periodo lamentablemente corto de tiempo. Esa constitución estableció el Tribunal de Garantías Constitucionales, que estaba conformada por 9 miembros y su periodo de tiempo era 6 años, reelegibles, por ejemplo, y era elegido de un sistema tripartito o por tercios, es decir, 3 eran elegidos por el Poder Ejecutivo, 3 elegidos por el Poder Legislativo y 3 elegidos por el Poder Judicial. Era ese sistema tripartito. No había concurso, sino cada poder del Estado, de acuerdo a su criterio y leal saber, elegía a los que consideraban que reunían los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. En ese tiempo, Tribunal de Garantías Constitucionales. Desde ahí el Tribunal Constitucional estaba fuera del Poder Judicial, o sea, sí. Tribunal Constitucional formal. Así es, nació fuera del Poder Judicial. Una de las razones por qué nació el Tribunal de Garantías Constitucionales en el caso peruano fue lamentablemente porque los procesos de amparo y habeas corpus en el Poder Judicial demoraban. Había un retardo y había situaciones, barreras que no originaban una adecuada y pronta solución cuando se afectaba o vulneraba un derecho fundamental. Y entonces se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pues bien, con la Constitución del 93 peruana, que reemplaza la Constitución del 79, se cambió el modelo de elección de magistrados. De un modelo, de un sistema tripartito,
se cambió a un modelo elegido por un solo poder del Estado, una elección exclusivamente parlamentaria, es decir, solo el Congreso elegía a los miembros del Tribunal Constitucional. En la Constitución del 99 se estableció una sola Cámara del Poder Legislativo, a diferencia de la Constitución del 79, que existían dos cámaras, senadores y diputados. Y esta única Cámara era la que elegía a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Muy bien. Fue un cambio, ¿no?, de modelo en cuanto a la elección. ¿Sí? Ya aquí era una elección exclusivamente del Poder Legislativo y no de otro poder del Estado. ¿Y qué sucedió, pues, sobre las elecciones del Tribunal Constitucional? Según la Constitución Política y según el reglamento del Congreso de la República, que tiene rango de ley, establecían que habían dos modalidades para elegir a los magistrados. La primera era por invitación, es decir, el Congreso de la República elegía una comisión de congresistas multipartidaria, es decir, que integre esta comisión cada uno de los con miembros representantes de cada partido político que se encontraba en el Congreso, bancadas parlamentarias. Por invitación, se invitaba a 10, 8, 4, 9 juristas, profesores o abogados con el objeto de ser examinados, revisar su perfil profesional y luego proponer al Congreso, al Pleno del Congreso, propuestas para su elección. Invitación, primer punto. Y segundo lugar, había una convocatoria, o si no era invitación personal, una convocatoria pública. Es decir, se convocaba a través del Diario Oficial del Peruano la convocatoria para la elección, selección y elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y ahí cualquier persona que cumpliera con los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional podía participar. Pero igualmente era la comisión, el primer filtro, y luego el pleno del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el año 1995 fue la primera convocatoria. Se eligió esta segunda opción. No invitación, sino convocatoria. En el año 1995 se presentaron 40 postulantes. En el año 1996 se presentaron 41. En el año 2002, siglo XXI, se presentaron 64. En el año 2004, 50. En el año 2007, 72 magistrados, perdón, postulantes. En el año 2009, 52. Es decir, del año 95 al 2013 hubieron convocatorias. ¿Sí? Era un promedio de más o menos 70 a 80 postulantes. ¿Correcto? Y así se fueron eligiendo a los magistrados. Y es a partir del año 2013, o sea, hace 10 años, se hizo por invitación. ¿No? Ya no se hizo una convocatoria pública, sino se hizo una invitación, tanto para los procesos de selección del año 2013, 2017 y 2019. ¿Correcto? 3 procesos por invitación. Sin embargo, estos últimos procesos, estoy hablando del 2013 al 2019, que finalmente sí eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional, estuvieron en un contexto bien polarizado. Sí, ¿Sí? cómo ¿No? Se hablaban por ejemplo, que los bancadas parlamentarias elegían de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Se hablaba de una suerte de repartija o cuoteo, ¿no? Entonces, esto originó protestas incluso sociales, protesta de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, las ONG, en fin, hubo un clima de insatisfacción por la forma como se elegía a los miembros del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, en el año 2020 se cambia el modelo de elección de magistrados de una manera radical. La elección de los magistrados, su base legal está en la Constitución de 1993 y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces,
La, la Constitución establece de manera general que el Tribunal Constitucional es elegido por el Congreso. Muy bien. Y la ley orgánica del Tribunal Constitucional establecía que esta elección del Congreso podría ser por invitación o por una convocatoria pública. Muy bien. En el año 2020, como no se puede cambiar la Constitución, porque en el Perú, para cambiar nuestra Constitución, es un procedimiento gravoso que dura más de un año y medio, o 2 años, en el mejor de los casos. Rígida. Entonces, lo que se hizo es modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el año 2020, con el objeto de que, por supuesto, la elección lo hace siempre el Congreso, pero esta vez el filtro ya no iba a ser ni invitación ni convocatoria, sino se va a arreglar por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional un concurso público, Eso está. un concurso público de méritos. Esta es una nueva modalidad que rige a partir del año 2020 hasta la fecha, sigue vigente. Muy bien. Y se hicieron 2 concursos públicos en el año 2020 y en el año 2021. ¿Sí? Y finalmente, en este último concurso, el año 2021, son los que han sido elegidos los que actualmente forman parte de la magistratura constitucional. Los 7 miembros actuales han sido elegidos por concurso público de méritos. 6 en el año 2021 y el año pasado, en el 2023, se eligió al 7º, porque faltaba cubrir una vacante por fallecimiento de uno de los magistrados. Este concurso público es peculiar. ¿Cuánto dura aproximadamente un concurso público? Puede durar 4 meses, 5 meses, 8 meses en función, ¿sí? Al cronograma, en función al consenso de los que conforman la comisión de selección. En el primer concurso se duró más o menos 8 o 9 meses su elección, ¿sí? Y en este último se eligió más o menos en 2 o 3 meses. Era para elegir un solo magistrado. De acuerdo un poco, sí. Muy bien. Ahora, el concurso tiene varias fases. Una primera fase es la fase de evaluación de la documentación pertinente para ser miembro del Tribunal Constitucional. Claro, se cumplen los requisitos de la Constitución política que establece, por ejemplo, no ser, a ver, A ver, sí, lo legal. vamos a, Sí. aquí solamente para no equivocarnos, ¿sí? Claro, hay un criterio cuantitativo que es la edad. A ver, un segundo, por favor. Aquí está. Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años, 45. haber sido magistrado, si es que uno es magistrado de la Corte Suprema o fiscal, ¿sí? Haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior, o lo que llama magistrado de apelaciones, Sí. durante 10 años. 10 años. O haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años, por ejemplo. Luego, no ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso. Y 6, para mí lo más importante este requisito. ¿Cuál es? Tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Extraordinario. Ahí en ese punto. Este último creemos que es lo más importante, porque puedes cumplir todos los más requisitos, pero si no has tenido una trayectoria en el tiempo de ser demócrata, Claro. entonces no puedes formar parte del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, yo recuerdo que en uno de los concursos se presentó un postulante, ya mayor de edad, por supuesto. ¿Por qué? Porque él había, de alguna forma, trabajado en el gobierno militar de Velasco en la década de los 70. Por ejemplo, es un gran jurista, pero ha trabajado en ese gobierno. Entonces, no tiene un corte democrático como se Claro. requiere por ser miembro del Tribunal Constitucional. Qué Este importante. requisito es indispensable, ¿correcto? Sin embargo, cuando leemos la ley de carrera judicial, esto es, para elegir a los jueces del Poder Judicial, este requisito está ausente.
es decir, no tener trayectoria democrática. Claro, lo que pasa, confunden que la trayectoria democrática sea un criterio político y puedes desnaturalizar la elección de los poderes judiciales o de los jueces en los poderes judiciales, lo cual es un contrasentido. ¿Por qué? Porque para el perfil del juez, nosotros manejamos el perfil del juez, como lo dice el jurista azteca Héctor Fixamudio o el jurista germano Peter Haberle, que el Tribunal Constitucional es un órgano político y es un órgano jurídico. Por supuesto, órgano político en el buen sentido de la expresión, ¿sí? Un órgano político jurídico porque sus sentencias, además, tienen consecuencias socioeconómicas, tiene consecuencias sociopolíticas, ¿correcto? Y porque la política es consustancial al ser humano. Yo recuerdo que cuando participó en este congreso importante, el profesor Lorenzetti habló de esa ideología que tienen los jueces. Por supuesto, todos nosotros tenemos un sentido político de la vida, tenemos una ideología, correcto, porque si no nos fuéramos seres humanos, hay lo que Germán Vidal Campo dice, la socialización o la politización, en el buen sentido de la expresión, de los hombres y de la comunidad. ¿Correcto? Entonces, es necesario también un sentido político de los magistrados, Claro. ¿sí? No solamente es la interpretación jurídica, sino también para interpretar, por ejemplo, primero tenemos el primer paso, es el texto de la ley, ¿correcto? Hay que interpretar el texto objeto de interpretación constitucional. Segundo supuesto, es el contexto, la realidad sociopolítica donde vas a aplicar la ley. Y el tercer supuesto es los valores y principios. ¿Correcto? Entonces tratemos de armonizar estos tres supuestos, texto, contexto y valores, con el objeto de tener una interpretación acorde con la Constitución, con los valores supremos y sobre todo con la dignidad del ser humano, eje y centro del planeta. Todos nosotros, eje y centro medular del planeta. Por eso Fixamudio, si no me equivoco, decía, el texto sin el contexto es puro pretexto. ¿Sí? Entonces, el sentido, somos convencidos de que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que tener un sentido político también de las cosas. Cosa diferente es que, como también lo establece nuestra normatividad, que un magistrado no puede formar partido político. Por supuesto, pues, estando como magistrado no podrías integrar un Claro, partido político. En consecuencia, un magistrado es político y apartidista. ¿Correcto? Muy claro. bien. Y no con ello estamos hablando mal de un partido político, no. Los partidos políticos es por ahora el mejor invento, por ahora, para llegar al poder político en el buen sentido de la expresión, para gobernar, ¿sí? Entonces, por eso hay que consolidar las asociaciones políticas. Muy bien, entonces por eso pensamos que este perfil de juez encaja muy bien aquí con este requisito para ser magistrado y que perfectamente debe trasladarse también a la elección de los jueces del Poder Judicial. Muy bien, entonces los congresistas ven el perfil del juez, del candidato, del postulante, ¿correcto? Luego viene eh, controles que está sujeto el postulante. El control, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, ¿no? Es decir, aquellos que ven las declaraciones juradas, el patrimonio de los postulantes, sus movimientos bancarios, sus propiedades. No lo hace el Congreso, lo hace un órgano técnico que es la Contraloría General de la República, que es otro poder del Estado. Muy bien, y da su informe. Asimismo, también hay una etapa de examen psicotécnico, ¿correcto? ¿Sí? Una entrevista final. Y por supuesto, en todo este periodo hay una etapa de presentación de tachas, participación ciudadana, ¿sí? En todo este proceso de elección, ¿correcto? Finalmente, el Congreso de la República selecciona, no elige, selecciona esta comisión de congresistas multipartidaria, selecciona de los, por ejemplo, se presentaron en alguna oportunidad 80 postulantes,
seleccionaron luego 60 postulantes, y van reduciendo 50, 40, y finalmente la comisión de selección de postulantes aptos envía al Pleno del Congreso: señores, esto es el número de postulantes que hemos considerado han cumplido con todos los filtros. ¿Sí? Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8. Y finalmente será el Pleno del Congreso de la República quien tiene que elegir con voto calificado, es decir, 87 votos de 130 congresistas. No están en la obligación de elegir a todos los que ha presentado la comisión, ¿correcto? Pero ya es un filtro. Aquí están los que consideramos podrían formar parte del Tribunal Constitucional, y será el Pleno del Congreso quien elija a 2, a 3, a 4 o a ninguno, ¿correcto? Muy bien, pero ya hay un filtro. A diferencia de los anteriores procesos de selección, que era por invitación, sin filtros, o por convocatoria, sin filtros, ¿no? Que son modalidades, ¿sí? Modalidades que tienen sus bondades y tienen sus desaciertos, pues como todo procedimiento de selección, y que responde a cada coyuntura, ¿no? Por eso, por ejemplo, vuelvo al constitucionalista germano Peter Haberle, que apuntalaba lo siguiente: la elección de los jueces es uno de los campos problemáticos más peliagudos de la jurisdicción constitucional actual. Sí, no es fácil elegir a los magistrados. No. Sí, no es fácil porque no solamente por la naturaleza de los magistrados, sino también es una cuota de poder válida en una democracia constitucional. Y eso hay que ser claros. En una democracia constitucional, el poder político ha sido distribuido en cuotas a todos los poderes del Estado. Esa es la fisonomía de un Estado peruano. El problema es que si, así como uno lo presenta, la ciudadanía, por ejemplo, la población peruana, se espantaría al escuchar cuotas de poder, consenso, política, claro. Pero ahí está el deber nuestro de informar, de ilustrar, que la política no es mala, que el poder no es malo, que son consustanciales al ser humano. El problema es abusar de ese poder o hacer politiquería, que es totalmente diferente a estas categorías sociopolíticas y categorías que también están dentro del derecho constitucional. ¿Sí? Eh, ¿Qué más podríamos señalar de la elección de magistrados? Eh, Pueden haber, claro, críticas, pueden haber también posiciones a favor, pero según nuestra experiencia, ¿sí? Creemos que, ¿por qué nació este concurso? Primero, no solamente porque hubo una suerte repartija en esa oportunidad. Nosotros estamos de acuerdo que los congresistas tienen que ponerse de acuerdo, y eso significa negociar, en el sentido positivo, pues, Claro. ¿no? Negociar sus posturas para llegar a un acuerdo correcto, ¿no? Porque el congresista tendrá diversas funciones, pero la principal función es su función de representación de la población. Entonces ellos representan a la población para elegir a los magistrados, ¿correcto? Sin embargo, hubieron ciertos problemas serios, graves, ¿no? En relación a la elección, pues, porque se tergiversaron algunas designaciones. Entonces, se optó por ese concurso público, que, si no me equivoco, es una de las modalidades, o es la primera modalidad, ¿sí? De elección a nivel no solamente de América Latina, sino de Europa. Porque si nosotros hacemos un recorrido de la elección en otros países, ya sea latinoamericanos o del viejo continente, vamos a ver que la elección o radica en un solo poder, el poder legislativo, o radica en dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, salvo el caso boliviano, que es una elección popular. En el caso nuestro, si no nos equivocamos, el concurso sería la primera creación en cuanto a la elección de los magistrados. Pero también esto tiene, como decíamos, su origen en esta desnaturalización de la elección, sino también en el Perú hemos tenido una mala, mira,
en el Perú el contexto político ha sido sumamente difícil. En los últimos 7, 8 años nos han gobernado 7 presidentes. 7 presidentes en un periodo de 8 años aproximadamente. La inestabilidad política en el Perú es grave. Y el anterior presidente de la República, cuando elegía a sus ministros o elegía a los altos funcionarios, lamentablemente las elecciones hechas por él no eran las más idóneas, ¿sí? Entonces, hubo un contexto en el cual, por ejemplo, la Contraloría General de la República, por ese contexto de mala elección de este expresidente, por ejemplo, propuso, y luego, si no me equivoco, fue aprobado en el Congreso una ley de elección, ¿no?, de algunas autoridades. Pero la idea es, ¿los altos funcionarios deberían ser elegidos por un concurso público? A ver, en el Perú, ahí sí es un dilema. Hemos dicho que hay una pluralidad de poderes, es decir, los poderes están en un mismo nivel horizontal. Por ejemplo, el Congreso lo elige, los parlamentarios lo eligen el cuerpo electoral. Muy bien. El Ejecutivo, el presidente, el cuerpo electoral, o sea, la población. El Poder Judicial lo elige otro poder del Estado, no la población. Con esa idea del concurso público meritocrático, tendríamos que elegir a todos, ¿eh? Es decir, tendríamos que elegir a un ministro por concurso público, tendríamos que elegir al contralor público por concurso, tendríamos que elegir al defensor del pueblo por concurso, tendríamos que elegir por concurso, por ejemplo, a los bancos, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, que es un órgano autónomo. Entonces, el dilema es, ¿por qué sí a unos por concurso y a otros no? ¿Sí? Entonces, ese es un tema que hay que debatir y discutir sobre la necesidad de la meritocracia en los altos puestos, si es así, porque en otros países no es así, ¿correcto? Cada modelo tiene sus aciertos y sus errores, pero igual, todo modelo o todo diseño constitucional se puede perfeccionar, ¿sí? En cuanto es a la elección de los magistrados. Y también, ¿qué podríamos agregar? Si no me equivoco, bueno, en cuanto a, claro, al género, sí, al género. Nuestra amiga Susana Castañeda tocó el tema de género en su participación. Claro. Claro, muy bien. Nosotros somos de la idea, y además eso está plasmado en las normas para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Creemos que el género lo aceptamos en términos generales, pero no somos de la idea que, por ejemplo, de si fueran 7 los magistrados, 3 o 4 deben ser mujeres y el resto hombres, porque si no, estaríamos atentando contra el criterio de la meritocracia. Es decir, pueden haber damas respetadas, pero en un concurso fueron ganados por hombres o viceversa. Entonces, yo creemos que el principio de meritocracia va de la mano con el principio de igualdad y no discriminación, pero no somos de la idea de poner un número de cuotas en la elección, en la conformación o número de magistrados, ¿no? Y en general, en todo proceso de elección, porque las mujeres pueden ser, y lo son, mejores que los hombres o viceversa. Eso se tendrá que ver en un concurso público, ¿no? Y finalmente, aquí también traigo las palabras del gran magistrado Lorenzetti, cuando se le preguntó en este congreso sobre la elección popular de los jueces. Ese, qué Nosotros, interesante. exactamente, mantenemos esa misma posición, una posición racional en cuanto a la elección de los jueces, porque en efecto, como dice la doctrina, ¿sí?, el Congreso es el poder de la mayoría, ¿correcto? La democracia significa el gobierno de la mayoría, lo cual está bien, correcto, muy bien. Pero a este gobierno de la mayoría hay que darle límites. Y esos límites lo pone la Constitución. Por eso llamamos democracia constitucional, Así ¿sí? es. Ese gobierno de la mayoría tiene que estar limitada por la Constitución. Muy bien. En cambio, la elección de los jueces, yo creo que, como se llama en doctrina, es un poder contramayoritario, Así ¿no? es. Es decir, de alguna manera el poder judicial, a través de la elección no popular,
a través de no un proceso electivo, nos da a conocer que representan quizás a esa minoría, o en todo caso, respetar el derecho de las minorías. Es una cuestión doctrinaria, digamos, es una Para no caer en cuestión la dictadura de las mayorías mismas, o sea, es su esencia. exactamente. Y yo creo que esto se aplica en todo, debería aplicarse en Claro. todo contexto de la realidad. Tener en cuenta siempre la existencia de mayorías y minorías por una sencilla razón. Por lo menos en caso peruano, somos un país multicultural, pluricultural, como todas las naciones de América Latina y en el mismo continente europeo y otros continentes. Entonces vivimos un pluralismo jurídico, ¿no? Un pluralismo social, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? La presencia de las mayorías y las minorías, porque siempre va a ser así, ¿no? En una elección no necesariamente puede haber unanimidad, pero sí mayoría, si no, fuera un desorden, si no hubiera este tipo de participación. Y aquí corresponde al Tribunal Constitucional, en una de sus funciones, no solamente de resolver los conflictos de la función pacificadora o de orientación, sino también la función de integración social. Es decir, a través de sus fallos, ¿no? Tratar de buscar la defensa, por ejemplo, de las personas en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una función importante de los tribunales constitucionales. Y eso significa también ser un juez conectado con la ciudadanía, un juez conectado con las personas, es decir, un juez político, un juez demócrata, ¿sí? Con un contenido jurídico de las cosas también. Mi estimado José, en términos Excelente, ¿no? generales, Oye, qué eso es lo que extraordinario. podemos nosotros Oye, algunas cuestiones desarrollar. rápido. Esta constitución del 79 fue extraordinaria, fue una cuestión extraordinaria. Digo, ahora priva la del 93. Eh, ¿Cuál de las formas de establecer la elección, la tripartita con legislativo, ejecutivo, judicial, con las cuotas de 3, 3 y 3, ahora con exclusivamente el Congreso de la República, la nueva constitución, desde tu perspectiva, con tu experiencia en el Tribunal Constitucional, cuál garantiza más el tema hasta ahí, independientemente de que vamos a analizar ahorita levemente lo del concurso, la especialización de la magistratura constitucional y la independencia judicial? ¿Cuál de las dos tú consideras? Yo considero que la elección parlamentaria, ¿sí? Es una de las mejores opciones para elegir a los magistrados. Y en este procedimiento parlamentario de designación de los altos funcionarios, yo creo que ahí deberíamos hacer algunas correcciones o reformas republicanas, como por ejemplo, si me lo permites, ¿no? Que por ejemplo, organismos o gremios participen en la elección proponiendo ternas, ¿no? Esto ya lo he escrito también, lo he escrito ya hace varios años, en el sentido, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Sí, Lima, ¿no? Las facultades de derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedan ellos proponer sus ternas, ¿sí? sí, como en Chile, Ternas que hay y otras ministros. instituciones al Congreso, ¿sí? Y el Congreso tiene ese filtro, ¿no? Y pueda también elegir. O sea, no le estamos restando esa facultad al Congreso. En todo caso, le estamos proporcionando insumos para una mejor elección, ¿correcto? Yo pienso que por ahí podríamos nosotros mejorar la elección. Y confiamos que lo que pasa en el Perú lo que está sucediendo es un fenómeno. ¿Cuál es? Es el fenómeno de quitarle atribuciones al Congreso. Es un fenómeno que en la medida que se le quite menos sus atribuciones, se le reste otras funciones, se le quiere, al Congreso del Perú se le quiere eh, reducir en su mínima expresión, prácticamente para que sean representantes y para que realicen la función legislativa, ¿no? De dar leyes se le está restando, ¿no? Por ejemplo, antes el Congreso elegía a los miembros del Poder Judicial, se le restó esa facultad. Antes el Congreso tenía la inmunidad parlamentaria, se le quitó, ¿no? Y así se le está quitando por el contexto mismo, porque dicen que el Parlamento, lamentablemente, está desgastado, pero los parlamentos, precisamente por ser el mayor espacio de debate nacional,
que representan intereses políticos en el buen sentido de la expresión, hay esas confrontaciones, pues, ¿no? Que originan a veces estos malos entendidos. Yo creo que debería mantenerse en el Parlamento, debe optarse por ternas o combinarlas por digamos, por un concurso, pero no un concurso público de méritos como para elegir a funcionarios, ¿no? Funcionarios, por ejemplo, se quiere elegir a un asesor de un ministerio, se hace un concurso público de méritos, ¿correcto? No en ese, no, lo que pasa se quiere que el concurso público de mérito del Tribunal Constitucional sea un concurso público ordinario, ¿no? Igual como para elegir a cualquier funcionario. Y eso creo que no es así, no corresponde a la naturaleza. Lo ¿Por qué? naturaliza. Porque el concurso público de méritos prácticamente lo que origina es que ese magistrado político, en el buen sentido de la expresión, se le excluya por el solo hecho de ser político, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos la idea que el Tribunal Constitucional es un órgano político y jurídico, ¿no? Debe tener estas características y un concurso público de méritos ordinario no lo es, no lo es, ¿no? Oye, cuando hablamos ahorita, hablabas tú de habilidades, de fortalezas en nuestra América Latina, en el tema de la magistratura constitucional. ¿Qué tan importante fortaleza, sobre todo ahorita que vienen algunas iniciativas de reforma constitucional en países en varios temas de sus tribunales constitucionales o cortes supremas, o de sus altas cortes, o bien en el caso de Chile, que quieren instaurar una nueva constitución, que ha habido dos rechazos? ¿Qué tan importante es desde tu visión como académico, como jurista, como miembro de la magistratura constitucional, este concurso público de méritos? ¿Es una real fortaleza? Eh, yo creo que, no obstante que nosotros hemos sido elegidos por un concurso público que nos ha durado 8 meses, ha sido un concurso muy complejo, muy difícil, una incertidumbre, ¿no? Del concurso. Yo creo que toda posición extrema no debe llamarnos la atención, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que deben aplicarse fórmulas mixtas, ¿no? Es decir, no un concurso propiamente de méritos técnicos, pero algunos elementos de un concurso, la entrevista, por ejemplo, el conocer a los magistrados, a los postulantes. Por ejemplo, un postulante está prohibido de reunirse con los congresistas Sí, claro. para su elección. Ha habido casos. Ese tema, por ejemplo, tengo mis críticas. ¿Por qué? Así como nosotros magistrados conocemos unas causas, ¿sí? El expediente, señalamos fecha de la audiencia pública para conocer a ese usuario, ¿no? A ese Sí, justiciable de claro. carne y hueso. Entonces, los congresistas no pueden en el camino conocer al postulante, solamente lo conoce de sus documentos, fríamente. Sí, claro. Entonces, yo pienso que, que el postulante debe reunirse públicamente, por supuesto, transparencia, con las bancadas y que sea escuchado, intercambiar ideas para que conozcan, ¿no? Al postulante. Yo creo que, por ejemplo, eso podría mejorar, ¿no? Ese Humanizarlo. contacto, ¿no? Transparente, legal, ¿no? Pero en el Perú, si nosotros hacíamos Uh, si hacíamos ese contacto público, venían las críticas, pues, ¿no? no, y Entonces, yo creo se que acababan carreras brillantísimas, con la verdad. sí, así, sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, creemos que esas podrían corregirse. Tampoco tenemos un examen escrito, pero tampoco debería ser un examen escrito, pues, ¿no? Porque se entiende que del perfil el postulante reúne las condiciones para ser magistrado. Hay que conocerlo, conociendo a través de la entrevista, conociendo a través de sus artículos, ¿sí? ¿No? Porque no debe ser un examen escrito, a ver, ¿cuántos procesos constitucionales tiene la Constitución del 93? ¿No? No puede ser, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le está tratando al concurso público como un proceso ordinario, ¿no? Cada elección tiene sus propios niveles. Entonces, creemos que deberíamos utilizar una fórmula mixta, ¿no? Porque corresponde a las altas cortes, ¿no? Y sabrá el magistrado
cuándo diferenciar lo jurídico con lo político, o mejor dicho, lo jurídico con los intereses partidarios, ¿no? Tiene que saber diferenciar con el objeto de conseguir magistrados demócratas. ¿Qué es lo que queremos? Jueces demócratas. Excelente. Magistrado Elder, el tema este tan interesante que hay mucho debate en toda nuestra América Latina del control de convencionalidad en sede interna. Este proceso que se ha dado en países como México, en el grueso de los países de la internacionalización del derecho constitucional. ¿Cómo aborda el Tribunal Constitucional el tema de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las mismas opiniones consultivas? Correcto. Gracias por la pregunta. Mira, nosotros el año pasado visitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una visita oficial. Queríamos conocer al presidente de la Corte Interamericana y que nos conozca. Entonces, un grupo de magistrados visitamos, hicimos una suerte de pasantía en 1 o 2 días, conversamos sobre nuestro punto de vista y le señalamos personalmente que somos nosotros respetuosos de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, creemos en el sistema de protección de los derechos fundamentales en nuestra región. Punto, el principal punto, creemos. Y no solamente porque por convicción, sino porque la constitución política a la cual nosotros nos debemos señala pues ese deber que tenemos de cumplir no solamente con los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino de la jurisprudencia de los tribunales supranacionales. Sí, 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 Entonces, sí, sí, claro. hay esa relación constitucional entre ambos. Ese Entonces, bloque de constitucionalidad. es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con este criterio que tenemos los miembros del Tribunal Constitucional. Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional peruano ha cumplido con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las sentencias. El Estado peruano ha ido cumpliendo con la sentencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros, al momento de resolver, hemos tratado también de resolver en función a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también a ese gran principio pro homine, pro libertates, ¿no? Es decir, a favor de la persona y sus derechos, a favor de la persona y su dignidad. En los últimos meses ha habido una controversia sobre el caso de un expresidente de la República, es el caso de el señor Alberto Fujimori. Sí, claro. Y algunos han señalado que el Tribunal Constitucional está desacatando la sentencia del Tribunal Constitucional. Muy bien. Ahí queremos ser claros al respecto. Nosotros, el Tribunal Constitucional, hasta la fecha seguimos respetando los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el principio pro homine o pro libertatis. Muy bien. En ese caso concreto, de manera general, porque podría llegar probablemente, la sentencia de la Corte Interamericana establecía que se debe juzgar, procesar y en su caso sentenciar a aquellas personas que tuvieron que ver en una masacre de varios altos, Olacantunda, lugares donde murieron varios peruanos, varios ciudadanos peruanos, ¿sí? De manera brutal, ¿sí? Muy bien, el Poder Judicial inició el proceso penal, ¿sí? Y sentenció en el año 2009, si no me equivoco, en 2009, sentenció al señor Fujimori como, como responsable penal de esas matanzas. Apeló y la sala de la Corte Suprema, ¿sí? También lo confirmó. Y estuvo en prisión, casi aproximadamente 17 años. Muy bien, entonces el Estado peruano ha cumplido con iniciar, procesarlo y sentenciarlo. Muy bien. Y dentro de ese proceso se expide el gobierno, en esa oportunidad el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le da el indulto a Fujimori, al señor Fujimori. Indulto, como todos sabemos, significa que él es culpable, por supuesto. Claro. ¿Sí? Él es culpable, no es inocente, pero por razones humanitarias, ¿sí? Se le está excarcelando.
Muy bien. Ante esa situación, la Corte Interamericana, en función a sus políticas de seguimiento y supervisión de sus sentencias, estableció, ¿no?, que se estaba incumpliendo, Está ¿no? dentro de la función ejecutiva de la Corte. Sí, correcto, se estaba cumpliendo con la sentencia, pues, ¿no? Entonces ahí vino la discusión en los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces hubo un grupo de magistrados que señalaban que en principio somos respetuosos de la Corte, el señor Fujimori está cumpliendo con la sentencia hasta que llegó el indulto. Correcto, llegó el indulto, pero estaba cumpliendo con la sentencia. Llegó el indulto, que es una potestad, ¿no?, del presidente de la República. Sí. Y bueno, y eh, los magistrados que votaron, en ese sentido señalaron pues que aquí lo que estamos haciendo es cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional anterior que señaló que el indulto era un indulto expedido dentro de los parámetros de lo constitucionalmente lícito, ¿sí? Entonces se debería aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces lo que se ha hecho el actual Tribunal Constitucional es que se ejecute esa sentencia, ¿no?, en los términos expresados por el anterior. Y bueno, en sus argumentos señalan, los que firmaron, que nosotros cumplimos con las sentencias, pero en relación a los procedimientos de supervisión, ahí hay un debate, hasta qué punto eso se debe cumplir o no, porque aquí está en relación ya no al Estado mismo, sino a la persona, ¿no? Es decir, la Corte puede ordenar que esa persona, digamos así, entre comillas, vuelva a la cárcel, ¿sí? Entonces ahí fue ese debate. Ojo, ese debate en relación con la supervisión y cumplimiento de una, ¿no?, de este proceso. Distinto el caso argentino, ¿eh? El caso argentino hace muchos años, ellos optaron, aplicando el criterio de apreciación nacional, Y el margen de apartarse aplicación de una nacional, sentencia, sí, sí, de sí, una sí, sentencia, que era ojo, de una diferente. sentencia, que era diferente, ¿no? Sí, Muy bien. Entonces, eso es en términos general lo que también ha sucedido en el Perú, ¿sí? Y por supuesto somos respetuosos de las decisiones. Lo que no aceptamos son los adjetivos, ¿no? Es decir, hay que sí criticar las sentencias desde el punto de vista jurídico, raya político, nada pero más, evitemos de adjetivos porque eso desnaturaliza el debate, pues, ¿no? Aquí no hay claro. malos, no hay buenos ni malos, sino aquí lo que tratamos es que Sí, nuestras interpretaciones estén de acuerdo con la Constitución, con los tratados y sobre todo con la dignidad del ser humano. sí, con el blocking, así como tal. Perfecto. Oye, para cerrar, porque contigo también, igual que las otras conferencias, se nos da el tiempo así. Oye, Sí, hablamos de pero este tema. Ah, perdón. solamente si, no, me gustaría dar una precisión Sí, por favor. sobre la elección de los magistrados, que Sí, lo he guardado al final. Es necesario que para ser magistrado del Tribunal Constitucional tiene que ser un profesor universitario, tiene que ser un abogado, tiene que ser un jurista, tiene que ser un magistrado del Poder Judicial. Pues bien, todo depende del perfil del juez, ¿correcto? Del perfil del juez. En el Perú se tiene la idea, en el Perú, que un juez del Poder Judicial, ojo, y un juez del Tribunal Constitucional tienen que ser profesor universitario. Esa es la idea, ¿no? forzosamente. ¿No? Esa es la idea, Sí, ¿correcto? No es, eso te da puntaje, claro. ¿correcto? Muy bien. En los méritos. O Sí. O en el Perú, para ser juez, tienes que tener un libro. Para ser juez, tienes que tener el grado de doctor en Derecho. Muy bien. Entonces, a lo que vamos lo siguiente. ¿Cuál es mi opinión, mi apreciación? Mira, en un juez, ya sea del Poder Judicial o ya sea del Tribunal Constitucional, tiene que por lo menos tener dos, dos características. La Características. primera, por supuesto, conocer del derecho, pero sobre todo aplicarlo bien. Es, Y la segunda es el manejo del despacho jurisdiccional. Esto es, cómo manejas la carga procesal, cómo manejas tu despacho, tu oficina, con el objeto de disminuir y tener buena producción, porque finalmente los justiciables no solamente quieren una justicia a través de la sentencia, sino también una pronta justicia, y eso requiere manejar tiempos. Muy bien. Yo creo que con ese binomio debemos tener en cuenta tanto para elegir a un juez del Poder Judicial, a un juez del Tribunal Constitucional. ¿Esto qué significa? Que ser profesor, escribir libros, eso para nosotros es secundario. Lo importante es que el juez tenga estos dos criterios.
¿sí? Porque si no, imagínate, mira a los miembros del Poder Judicial, ¿saben qué hacen los jueces para ser promovidos? Tienen que ser doctores en Derecho para tener un puntaje elevado, pero la pregunta es, para ser doctor en Derecho, lo que buscas es ser un investigador. El grado de doctor en Derecho es ser un investigador. ¿Queremos jueces investigadores? Interesante. Yo pienso que a lo mucho un magíster. ¿Por qué? Porque la carrera de maestro es para desarrollar tus habilidades laborales, ¿correcto? Por ejemplo, escribir libros, yo creo que no es necesario, porque necesitamos magistrados que ese tiempo lo dediquen en perfeccionarse sus conocimientos y mejorar su carga procesal. ¿Correcto? Entonces, estos criterios en el Perú han sido tergiversados. Se le da un puntaje por ser doctor en Derecho. Ahora tú ves a todos los magistrados del Poder Judicial tratando de escribir libros y tratando de grado de doctor en Derecho. ¿Y qué pasó con su despacho laboral? ¿Qué pasó con su capacidad? Esto es, un magistrado es para resolver casos, estar conectados con la sociedad. Entonces creemos que ese perfil debe tomarse en cuenta para también la elección de los magistrados, ¿no? Una vez, por ejemplo, un concursante, en una entrevista, el entrevistador le dijo lo siguiente: oiga, señor, usted está participando para magistrado del Tribunal Constitucional, sí, pero usted litiga causas ante el tribunal. Entonces, si usted litiga, ¿por qué usted va a postular a ser magistrado del Tribunal Constitucional? Entonces, un contrasentido, pues, precisamente es un abogado litigante que conoce de los procesos constitucionales y reúne las condiciones para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Claro, no En verlo como un cambio, adversario. exactamente, en cambio, si se le entrevista a un profesor universitario exclusivamente, no se le puede dar ninguna objeción. Pero también sabemos que un profesor universitario no necesariamente puede tener un manejo importante de su Claro, despacho ya en jurídico. un litigio Por constitucional. ejemplo. Entonces, acá en el Perú hay esa inclinación y que consideramos que eso debe ser mejorado. Necesitamos magistrados que tengan un sentido democrático, político, conocimiento, por supuesto, una trayectoria democrática, que es lo elemental. Y por supuesto, cuando hablamos de trayectoria democrática, está inmerso, por supuesto, su formación ética, pues, ¿no? Y Por claro, supuesto, está de por más decir, un blindaje ¿no? moral. Exactamente. Eso es lo que quería agregar, mi Excelente, estimado Oye, querido ya para José. cerrar la última, lo prometo. Sí, Ya hablamos en este tema todo lo que refiere a las altas cortes, específicamente hablando del Tribunal Constitucional del Perú, que es prestigioso, la verdad. Y hablamos pues de la normativa, hablamos obviamente de la Constitución de 93, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y en este sentido, en cuanto a estructuración, en cuanto a funcionamiento, etcétera, en cuanto a lo mismo que puede referir el control constitucional, ¿qué importancia o trascendencia tiene ese Código Procesal Constitucional? Agregando que el anterior fue el primer Código Procesal Constitucional a nivel país, porque había el de Sergio Díaz Richie de 95 de Tucumán, y este fue extraordinario, donde hubo un trabajo fuerte de constitucionalistas y procesalistas destacados del Perú. ¿Qué papel tiene este Código Procesal Constitucional? sí. Nuestro primer código procesal constitucional data del año 2004. ¿Sí? Un código interesante, importante, porque sistematizó en un solo cuerpo legal nuestras leyes que estaban dispersas. Y totalmente, facilitó la interpretación incluso. Sí, y también facilitó exactamente la interpretación en materia constitucional. Y luego, este código procesal constitucional fue derogado por el actual Código Procesal Constitucional de julio del año 2021. ¿Sí? Pero no era necesario tener un nuevo Código Procesal Constitucional. No era necesario, si no se hubiera derogado, estuviéramos cumpliendo 20 años de este Código Procesal Constitucional. Sí, Hay un exactamente. principio importante que se llama el principio de conservación de la ley. ¿Sí? Sí, O sea, claro. debemos conservar nuestros códigos por un tiempo para conocer en la realidad su aplicación. Hubiera sido una modificatoria sencilla al Código Procesal Constitucional. Y además, ¿por qué? Porque casi más o menos el 80 o 90% se repite el Código Procesal Constitucional. ¿Correcto? Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión, ahora sí vamos a lo nuevo que se ha hecho, creo que es interesante. ¿Por qué? Porque en el Código Procesal actual
se ha incorporado algunas figuras o instituciones que no estaban en el Código Procesal Constitucional, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha desarrollado. Y lo que ha hecho el Código Procesal Constitucional es reglar aquello que la práctica jurisprudencial ya lo decía, ¿no? Por ejemplo, los procesos de inconstitucionalidad contra normas derogadas, por ejemplo. O sea, normas legales o leyes que cuando se interpuso el proceso de constitucionalidad estaban vigentes y en el camino se derogaron, ¿correcto? Pero si no hay sustracción de la materia, se puede el Tribunal Constitucional pronunciarse en la medida de que esas normas derogadas haya surtido efectos, ¿no? O surtan efectos, ¿no? O esté conectada con otras normas. Ha regulado la figura de los amigos de la justicia, por ejemplo, el nuevo Código Procesal. También hay un principio interesante que lo regula, que es el principio de unilateralidad de los procesos de habeas corpus, ¿no? En el sentido que los procesos de habeas corpus, precisamente porque tutela un derecho fundamental como es la libertad de locomoción, y sobre todo cuando alguien es detenido, debe actuar rápidamente el juez. Rápidamente debe actuar el juez, prescindiendo de cualquier audiencia única y en el acto resolver, ¿no? No realmente notificando a la otra parte porque puede ver que la transgresión es manifiesta, ¿no? Es evidente. Entonces, tiene una reacción oportuna y rápida del juez, ¿no? Y así otras innovaciones que creemos, repito, no hubiera necesario un nuevo Código Procesal Constitucional, el anterior, Y con de veras algunas se estará cumpliendo modificaciones, 20 años, ¿eh? 20 años. estuviera cumpliendo 20 años en efecto, ¿no? Así que, pero bueno, tenemos un nuevo, ahora, la ley de creación de este código actual le llama nuevo. A diferencia de otros códigos en el Perú, la ley dice, Nuevo. llámese nuevo Código Procesal Constitucional. Pues no, así, aunque esa expresión nuevo tampoco no era necesario, porque de nuevo no lo tiene en general, porque repite el Código Procesal peruano, pero sí tiene algunas innovaciones que, repito, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido construyendo y Y mejorando en las habeas corpus, instituciones. por ejemplo, ha generado muy pretorianamente todo lo que se ha generado en habeas corpus, es impresionante en el Perú. Así es, ¿no? Entonces, pero debemos ser respetuosos hoy, ¿no? De nuestro bloque constitucional. En ese sentido, tenemos que aplicar nuestra constitución, nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, nuestro reglamento normativo y, por supuesto, no podría ser de otro modo, los tratados sobre derechos humanos. Gracias. Extraordinario. No quisiera terminar. Como tú ha sido un congreso impresionante. Sigue Andrés Ollero Tazará, magistrado del Tribunal Constitucional de España. Fabián Salvioli, relator especial de Justicia Internacional de Naciones Unidas desde la visión de Naciones Unidas. Carlos Díaz Teneiro, del Tribunal Superior de Perú, digo, perdón, de Cuba, y viene el Cuba. único que no es magistrado, es en México, para evitar sobre todo que se den algunos tintes que no deben de tener, y entonces elegimos en estos que siguen a César Astudillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que incluso tiene una obra, Nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia en el contexto de los modelos de designación en el derecho comparado. Fue el único país donde evitamos ese conflicto, porque estamos desde México, y estamos abarcando materialmente todo Sudamérica, los países que consideramos de mayor trascendencia en Centroamérica, México y España. O sea, ha sido un ejercicio muy importante. Ya verán al final el producto, y me da muchísimo gusto hoy haber tenido a un gran amigo, a un magistrado constitucional admirable verdaderamente como persona, por su Muchas gracias. blindaje moral y por su capacidad. Nos tocó temas hasta complicados. Y bueno, mi querido magistrado, doctor Elder Domínguez Haro, un gusto tenerte en este congreso, magistrado para nosotros, ministro del Tribunal Constitucional del Perú, con este tema de la independencia judicial y selección de magistrados constitucionales del Perú. Muchísimas gracias, Elder. Muchas gracias por la invitación, por permitir formar parte como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, ¿sí? Y un abrazo latinoamericano, iberoamericano, desde Claro. Perú a todos ustedes. Vamos a seguir yo un par de minutos fuera del aire con Elder, ¿Va? lo despido, pero vamos a buscar la manera en que viendo su agenda con algunos otros magistrados, hagamos el ejercicio en físico. Ya hay varias propuestas en La Paz, Hermoso, ya nos hicieron la propuesta de Quintana Roo, que está Cancún, está Valle Chetumal, etcétera.
Vamos a ver en dónde va a ser el foro, pero vamos a ver las agendas para empatarlas y que entre otros magistrados venga Elder aquí a generar un tema de debate, sobre todo en este tema de selección de jueces y magistrados constitucionales y vinculados directamente a uno de los presupuestos más importantes que es la independencia judicial dentro de la función jurisdiccional en el ámbito constitucional. Muchísimas gracias y nos Muchas vemos en la gracias. siguiente conferencia. Gracias a todos. Gracias, mi estimado José.